Durante más de 3 décadas, Paraguay vivió bajo el yugo de una de las dictaduras más prolongadas de América Latina. Sin embargo, a diferencia de otros regímenes militares ampliamente documentados, como el de Pinochet en Chile o la Junta Militar en Argentina, la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay ha permanecido, en gran parte, en las sombras de la historia. Esta es la historia de una represión sistemática, de una vigilancia constante, de desapariciones forzadas, y de un país silenciado bajo el lema de orden y progreso. Alfredo Stroessner tomó el poder en 1954 a través de un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Federico Chávez. Stroessner, general del ejército y miembro del Partido Colorado, no tardó en consolidar su poder. Lo que comenzó como una transición temporal, se convirtió en una dictadura que duraría 35 años, hasta 1989. Desde el inicio, el régimen implementó un aparato represivo que incluía la censura total de medios, la militarización del Estado, la supresión de la oposición política y la creación de una red de vigilancia que alcanzaba todos los niveles de la sociedad. Uno de los elementos más oscuros del régimen fue su participación en la Operación Cóndor, la alianza de inteligencia entre dictaduras del Cono Sur, incluyendo Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil, con el objetivo de eliminar a cualquier elemento considerado subversivo. Paraguay, a pesar de su pequeño tamaño y aparente aislamiento, jugó un papel fundamental en esta red. Fue en Asunción donde se descubrieron los archivos del terror en 1992, documentos secretos que revelaban la colaboración entre estos regímenes autoritarios para intercambiar información, capturar disidentes y coordinar asesinatos políticos. En estos archivos aparecen cientos de casos de paraguayos, argentinos, chilenos y uruguayos perseguidos, torturados y asesinados con la complicidad de las fuerzas paraguayas. Stroessner gobernaba con puño de hierro. Las cárceles del país estaban llenas de opositores políticos, sindicalistas, estudiantes y cualquier persona que cuestionara el orden establecido. Se estima que más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante su gobierno. La tortura era una práctica sistemática, y muchos fueron detenidos sin juicio previo o simplemente desaparecieron sin dejar rastro. La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, la policía secreta del régimen, era conocida por su brutalidad y control absoluto de la población. Uno de los aspectos más inquietantes de esta dictadura fue la creación de una aparente normalidad en medio del terror. A diferencia de otras dictaduras que generaban protestas masivas, la represión en Paraguay fue tan efectiva que el miedo se convirtió en parte de la vida diaria. El régimen se sostenía con una mezcla de propaganda, violencia selectiva y una red clientelista que premiaba la lealtad con beneficios sociales y económicos. Además, Stroessner mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos, especialmente durante los años más intensos de la Guerra Fría. A cambio de alinearse con los intereses geopolíticos estadounidenses y mantenerse como un bastión anticomunista en la región, su régimen recibió ayuda económica y militar. Esta relación garantizó que, durante décadas, Washington cerrara los ojos ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurrían en Paraguay. La retórica anticomunista servía de escudo para justificar la represión y asegurar el apoyo internacional. La represión no solo fue física, sino también cultural. Durante el régimen de Stroessner, se impuso un fuerte control sobre la educación, los medios de comunicación y la iglesia. Se promovía una imagen de estabilidad y orden, mientras se borraban las voces disidentes y se reescribía la historia oficial. Muchos paraguayos crecieron bajo una narrativa que glorificaba al dictador como el protector de la nación, y aún hoy, algunos sectores conservadores defienden su legado como una era de progreso económico y seguridad. En el ámbito económico, el régimen de Stroessner promovió una aparente estabilidad basada en obras públicas, grandes proyectos de infraestructura y una fuerte inversión extranjera, particularmente brasileña. La construcción de la represa de Itaipú, una de las más grandes del mundo, fue presentada como un símbolo del progreso paraguayo. Sin embargo, detrás de estos avances se escondía un sistema profundamente corrupto y clientelista, donde los beneficios se concentraban en la élite cercana al régimen y donde el pueblo seguía viviendo en condiciones de pobreza estructural. El modelo económico estaba diseñado para favorecer al Partido Colorado, que se transformó en un instrumento de control social. Ser miembro del partido era casi obligatorio para acceder a un empleo público,
a un terreno, o incluso a la educación universitaria. Esta estructura consolidó una cultura de dependencia, sumisión y silencio. El Estado paraguayo y el Partido Colorado eran, en efecto, la misma cosa. Las elecciones, aunque se celebraban, eran meramente simbólicas. Stroessner era reelecto una y otra vez con porcentajes irreales, en un sistema donde la oposición era inexistente o directamente perseguida. El aparato represivo también se extendía al interior del país, donde comunidades enteras vivían bajo la supervisión de comisarios políticos y agentes encubiertos. Cualquier reunión sospechosa, cualquier panfleto, cualquier opinión disonante podía significar la detención arbitraria o la desaparición. En las zonas rurales, campesinos fueron despojados de sus tierras bajo el pretexto de seguridad nacional, y muchos líderes comunitarios fueron eliminados sin dejar huella. Pese a la represión, existieron focos de resistencia. Pequeños grupos de izquierda, estudiantes y movimientos sindicales intentaron organizarse, aunque siempre fueron rápidamente sofocados. Muchos paraguayos optaron por el exilio, principalmente en Argentina y Brasil, desde donde continuaron denunciando las violaciones a los derechos humanos y organizando redes de apoyo. Estos exiliados serían claves años más tarde en la transición democrática y en la recuperación de la memoria histórica. La caída de Stroessner en 1989 no fue producto de una revolución popular, sino de un golpe militar interno liderado por el general Andrés Rodríguez, quien hasta entonces había sido uno de sus aliados más cercanos. El régimen cayó, pero muchas de sus estructuras permanecieron: la impunidad, el clientelismo político y la falta de justicia para las víctimas. Stroessner se exilió en Brasil, donde murió en 2006 sin haber enfrentado jamás un juicio por crímenes de lesa humanidad. Uno de los legados más oscuros de esta dictadura es el silencio posterior. A diferencia de Argentina o Chile, donde se desarrollaron procesos de memoria, verdad y justicia, en Paraguay la transición fue lenta y silenciosa. El país tardó años en reconocer oficialmente la magnitud del horror vivido. Los archivos del terror, descubiertos en 1992, jugaron un papel clave en abrir el debate público y documentar los crímenes del régimen. Sin embargo, muchos de los responsables nunca fueron juzgados, y la memoria colectiva sobre esta etapa sigue siendo fragmentada. Hasta el día de hoy, hay miles de paraguayos que no conocen la historia completa del régimen de Stroessner. En las escuelas, el tema se aborda superficialmente o no se enseña en absoluto. El control de la narrativa histórica continúa, y existen sectores que siguen defendiendo su gobierno como un periodo de paz y desarrollo, ignorando las violaciones sistemáticas de derechos humanos que lo sostuvieron. La dictadura de Stroessner no solo reprimió físicamente a su pueblo, sino que dejó heridas profundas en la identidad paraguaya. La cultura del miedo, la autocensura, la desconfianza en las instituciones, y la desigualdad estructural son secuelas que aún hoy se sienten. Y sin memoria, no hay justicia. Sin justicia, no hay democracia plena. Es por eso que contar esta historia es más que un ejercicio histórico, es un acto de justicia y resistencia. Porque aunque la dictadura haya terminado, la verdad sigue siendo incómoda para muchos. Y solo a través del recuerdo colectivo se puede construir un futuro diferente, donde nunca más el silencio sea la norma y donde la voz del pueblo paraguayo no vuelva a ser acallada.